verso 31 hasta el verso número 36. Gloria al Señor. En forma alternada. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham. Bueno, hasta ahí está el verso 36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. ¿Pueden los hermanos sentarse, por favor? Y bueno, vamos a que la temática que tienen, aquí está, ¿no está la temática? Una iglesia que vive como dice la Escritura. Entonces vamos a ver en esta mañana qué dice la Escritura referente a la doctrina de la redención. Amén. Vamos a, porque a veces uno conoce cosas y las conoce en parte, o a veces las conoce todas pero no las conoce organizadas, o a veces las conoce como debe conocerlas, pero es necesario recordar las cosas, ¿verdad? Y perseverar en la doctrina. Yo una vez tuve una ocasión, le pregunté, le di un nombre, salí a la calle a evangelizar. De hecho era un profesor de bachillerato, y entre la charla que teníamos le dije: pero es que usted necesita ser salvo. Y me dijo: ¿salvo de qué, pastor? Entonces cuando él me dijo ¿salvo de qué?, yo me hice la pregunta ¿de qué?, ¿verdad? Porque nosotros manejamos una cosa que son ya unos axiomas entre nosotros, que somos salvos y ya, ¿verdad? Eso lo entendemos de manera general. Pero resulta que cuando uno se pone a analizar la Escritura, la Biblia, se da cuenta que cuando hablamos de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces la Biblia dice que Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Bueno, y ahí siguen los versículos, pero nos habla que nos salvó, ¿verdad?, por medio del lavamiento y por medio de la regeneración espiritual que hizo en nosotros. Y la Biblia, cuando habla de la vida del ser humano, nos plantea a nosotros la existencia de un hombre llamado Adán, que cae en transgresión, y entonces cuando el hombre, Adán, por quien entra el pecado en el mundo, porque la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y como consecuencia del pecado la muerte, y la muerte entonces pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el agente principal, o la persona pues que transgrede la ley de Dios, transgrede, y luego entonces por medio de él entra el pecado contamina al mundo, y el mundo entonces contaminado no le queda otra cosa sino que nace en una condición de pecado, y no le queda otra cosa sino pecar cuando nace. Entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice la Biblia entonces que, hablando acerca de la redención total, dice que el postrer enemigo que el Señor va a vencer es la muerte. Dice la muerte. Y dice, ¿por qué razón? Dice, porque el aguijón del pecado es la muerte, ¿verdad? El aguijón de la muerte es el pecado. Dice, si el pecado, si no hubiese muerte, entonces el pecado no tendría ningún efecto sobre la vida del ser humano. Porque es como si dijéramos, el pecado tiene que la muerte la presentan como un chuzo en la figura de él. Entonces la Biblia dice, el aguijón, o
sea, el arma del pecado es la muerte. Es la muerte. Y el poder del pecado, entonces, es la ley. Sí, entonces hay cosas que están ahí en la vida del ser humano, que están implícitas, digamos, en el comportamiento del ser humano, que amenazan al ser humano, y entre esas tenemos entonces la muerte, el pecado, la ley, el poder del diablo, las malas costumbres y todas las cosas mundanas que hay en el mundo, ¿sí? De hecho, pues, si son mundanas, son del mundo. Pero precisamente para eso vino el Señor Jesucristo, para liberarnos a nosotros de todas esas cosas. Entonces, la Biblia a nosotros nos plantea desde el Antiguo Testamento como unos principios. Esos principios están establecidos en toda la ley, digamos, desde el Génesis hasta toda la Biblia está reflejado cómo está establecido como la ley de Dios, cómo se establece y de qué manera es el trato de Dios con el ser humano, cómo es la justicia de Dios para relacionarse con el ser humano. Aunque el hombre le da la espalda a Dios y crea su propia justicia, sus propias religiones, sus propios ritos, sus propios mitos, sus propias formas de vivir y de querer relacionarse con Dios, la Biblia establece los principios. Y a esos principios que la Biblia establece es lo que nosotros conocemos como doctrinas. Ahora, dice la Biblia que si uno se somete a manera de reflexión en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, dice la Biblia en el verso 16, o verso 15 en adelante, dice: ¿qué pues? Pregunta el apóstol. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No es que el hombre se somete o a la ley del pecado o a la justicia de Dios. Y si no es esclavo del pecado, entonces es porque ya se entregó al Señor y ahora es siervo de la justicia. Pero está en una condición, o está allá o está acá. Bendito sea el Señor. Y porque dice la Biblia: pero gracias a Dios, refiriéndose a la iglesia, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nosotros creímos a la predicación del Evangelio, obedecimos a esa forma de doctrina que nos establece el Evangelio, y como resultado de esa obediencia, entonces fuimos libertados del poder del pecado para ahora ser siervos de la justicia. Y dice la Biblia entonces: libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Eso es lo que somos nosotros en este tiempo, siervos de la justicia. Pero resulta que aunque entendemos las cosas, aunque vivimos en la fe de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, muchas veces nuestras emociones nos engañan. Muchas veces nuestra conciencia nos traiciona. Muchas veces el enemigo nos señala. Y por eso usted encuentra a veces que hay hermanos en la iglesia que no despegan, incluso que no reciben el Espíritu Santo, porque tienen una conciencia de culpa cuando no son culpables. Tienen de pronto todavía como ese pensamiento de que Dios no los ha perdonado, como si la obra del Calvario hubiese sido en vano para ellos. Y recuerdo una anécdota de un hombre que iba en una camioneta por una carretera, y entonces él ve a un hombre por allá por el sector de Bolívar, el Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, cultivan unos ñames así, que pesan hasta 2 arrobas un ñame. Y el hombre iba con el ñame en el hombro. Y resulta que él mete la mano, cuando ve el carro le para. Y entonces él se sube allá en el platón, se sienta ahí, se acomoda en la llanta de repuesto del carro. Y de pronto avanza el carro y el chofer mira por el retrovisor y ve que el hombre va sentado con el ñame en el hombro.
Entonces para el carro y dice: oiga, Señor, yo le di a usted el chance para que descansara. Coja ese ñame, bájeselo del hombre y póngalo ahí. Porque va en el carro, pero todavía va cargando el ñame. Como a veces hay hermanos que estamos en Cristo y recibieron el bautismo y el perdón de los pecados, pero todavía llevan el ñame en el hombro. Amén. Oye, escucho a hermanos decir: no, hermano, eso es una prueba que estoy pasando. Y pasan los meses, hermano, ¿y cómo decirte? No, hermano, aquí pasando pruebas. Porque es que uno tiene que pasar por la prueba, y toda la vida cristiana es una prueba, y no tiene libertad para vivir en el Espíritu. Amén. Entonces la importancia del conocimiento, de oír y aplicarle fe a lo que uno oye, da como resultado la liberación de la conciencia, de la culpa del pecado. Bendito sea el Señor. Y fíjese usted que dice la Biblia que cuando el apóstol Pedro estaba predicando el día de Pentecostés, les explicó a ellos que habían sido culpables de la muerte del Señor Jesucristo porque ellos lo habían entregado. Dice la Biblia: pero cuando oyeron esto, entonces se compungieron de corazón. En el momento que oye la predicación produce un efecto en la vida de la persona que escucha. Y eso lo llevó a preguntar: entonces ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y si usted lee el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro está predicando en la casa de Cornelio, le dice a los que están ahí: ustedes saben lo que sucedió en toda la tierra de Judea, como Jesús, que fue ungido por el Espíritu Santo, y fue y estuvo haciendo milagros y bienes por todas partes, y luego le crucificaron, le colgaron en un madero, y luego el Señor lo resucitó al tercer día de entre los muertos, y lo ha puesto por Señor, por juez de vivos y muertos, y de él dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice la Biblia: y al oír esto, mientras Pedro predicaba, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego dice la Biblia en el libro de Efesios, en el libro de los Hechos, capítulo 19, dice la Biblia que Pablo llegó después de recorrer las regiones superiores y estuvo allí con ellos y empezó a indagar a ver qué era lo que habían creído, y se dio cuenta que no habían creído bien, habían sido mal enseñados. Y después que entonces Pablo comenzó a explicarles quién era Jesús de Nazaret, en qué debían creer. Y dice la Biblia, les explicó que el bautismo que necesitaban era en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. Dice la Biblia que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y luego recibieron el Espíritu Santo. Entonces, hermano, todo esto que hacemos cuando predicamos el Evangelio es para iluminar el entendimiento, porque el propósito de Dios es ese, el propósito del Espíritu Santo es ese: llenarnos del conocimiento de su palabra para que vivamos conforme a la fe. Y cuando empezamos a vivir conforme a la fe, los resultados de la obra del Espíritu comienzan a verse en la vida espiritual del creyente. Una hermana en Barranquilla, una anciana de la iglesia central, me dijo esto: cuando yo estaba recién convertida, no recibía el Espíritu Santo. ¿Y por qué no recibía el Espíritu Santo? Porque yo tenía en mi mente que Dios me había perdonado los pecados grandes, pero que los pecados pequeños que yo había cometido, Dios no los había perdonado porque no le prestaba atención a eso. Y dice, y un día un hermano me explicó y me dijo que el Señor había perdonado todos mis pecados. Y cuando yo entendí eso, recibí el Espíritu Santo. Así que, hermano, no importa cuál sea la situación o la carga que uno esté llevando,
o la sensación que de pronto la misma conciencia le despierte. El entendimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad nos lleva a la liberación espiritual. Para que vivamos en Cristo, caminemos con la frente en alto, sirvamos al Señor con alegría. Hay un hermano, hoy venía hablando con mi hijo en el carro, y resulta que hay un hermano que es un hombre de Dios, y estaba reprendiendo un espíritu que estaba poseído, o metido en una mujer. Entonces la mujer le dice al pastor, al hermano, le dice: tú no puedes reprenderme a mí porque tú eres un fornicario. Y le dice él: puedes decir lo que te dé la gana, Jesucristo me lavó con su sangre, y te vas de ahí en el nombre de Jesús. Porque hermano, el que está libre no se deja engañar. Lo que fuimos en otro tiempo, pues bien dicho dice la Biblia, fuimos en otro tiempo, y esto es alguno de vosotros, pero ya hemos sido limpiados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Aleluya. Había digamos, en unas sociedades como es la sociedad donde se desarrolla el ambiente de la historia de la Biblia, había muchas guerras. Los pueblos se peleaban unos con otros. Si usted ve en la Biblia la guerra del pueblo de Israel con los amorreos, los fereceos, los heteos, los jebuseos, los filisteos, y eso era una pelea continua. Entonces, en ese ambiente había también prisioneros de guerra. Había esa cosa de que le quitaban las propiedades de las tierras a otros. Estaba el tema de que eran muchas las mujeres viudas y los hijos huérfanos. O sea, eso estaba en el ambiente. Y para resolver todo eso había que crear leyes que establecieran y regularan el comportamiento de la sociedad de aquel entonces. Entonces usted por eso encuentra que en la Biblia aparece, por ejemplo, la ley del caso de la mujer que quedaba viuda, pero entonces el pariente cercano del difunto tenía que casarse con la mujer viuda. Y el hijo, el hermano que le conseguía al que había muerto, tenía también, el pariente cercano, en este caso el hermano del muerto, tenía que casarse con la viuda. Y redimir las oportunidades, los derechos que la otra persona, la persona viuda, no había tenido. Entonces el hijo que entraba ya no era hijo de él, sino que era considerado hijo del difunto, para que la descendencia, el nombre de él no fuera borrado, sino que se perpetuara a través de su hijo. Lo mismo sucedía con las tierras. Tierras eran intransferibles, las tierras eran de Dios. La tierra es de Dios. Y entonces Dios se la entregaba como heredad a una familia. Y esa heredad, si la persona empobrecía y la entregaba como empeño o hipoteca por el dinero o por el servicio que recibía de otro, una persona cercana, el mismo pariente, un hermano, un primo, un tío, alguien cercano que tuviera el recurso, pagaba el precio de la redención y se la entregaba. Es más, si la persona no tenía, no podía cómo hacerlo, eso entonces pasaba a propiedad del sacerdote. Y en el tiempo, un año de redención o de remisión que se llamaba el año del jubileo, en el jubileo el sacerdote tenía que devolverle la tierra a ese y perdonarle la deuda. Estaba también ese mismo, digamos, redentor o pariente cercano, que en el idioma hebreo le llamaban el Goel. También era el vengador. Cuando le mataban a un familiar, entonces el pariente cercano perseguía al homicida y tenía el derecho de matarlo para que la sangre derramada de su hermano muerto fuera vengada y la tierra no se contaminara.
Por eso se crearon ciudades de refugio. Creo que eran 3 ciudades donde el vengador tenía que huir, y cuando entraba en esa ciudad, el homicida huía. Allá nadie podía hacerle nada porque ya estaba dentro de la muralla de la ciudad de refugio. Y el sacerdote de las leyes tenía que protegerlo. Cuando saliera de ahí, estaba a expensas de que el Goel, el vengador, lo matara. Entonces, todas esas cosas que usted ve en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, por ejemplo, muestra todas esas costumbres y relacionadas con la doctrina de la redención. Y sería bueno que usted se lo leyera. Y hay un punto ahí, como una escena muy bonita, donde la suegra de Ruth, la moabita, cuando regresa de los campos de Moab a Belén, le dice: aquí en esta tierra hay un hombre que es tu primo cercano, se llama Boz, y él tiene el derecho, el deber de redimirte a ti y devolverte la dignidad que perdiste cuando tu marido se murió. Así que esta noche tú te vas allá, miras dónde se acuesta él, descubres el lugar y a medianoche vas y te la acuestas allá a sus pies. Y la mujer va y lo hace de esa manera. Y cuando ya en la madrugada el hombre se mueve y siente que hay una mujer ahí a sus pies, él se asombra y le dice: ¿tú quién eres? Y yo soy Ruth, la moabita, la que regresé. Y tú tienes el derecho de redimirme porque tú eres mi pariente cercano. Así que extiende tu mano y extiende tu manto sobre mí, porque te toca redimirme. Algo así es lo que sucede en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nosotros nos hemos acercado a Él, y cuando decimos: Señor, cúbreme con tu sangre, eso es lo que le estamos diciendo: Señor, tú eres mi redentor. Tú eres el que pagaste por mí en la cruz del Calvario. Tú fuiste el que me compraste para que ahora sea propiedad tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe una cosa, que hay algo muy profundo relacionado con la vida y la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando el Señor estuvo frente a aquel hombre leproso que postrado se le acerca al Señor y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, ¿verdad? Y no solo quiero, tengo también el poder de hacerlo. Como quiero, entonces le dice: ahora, ¿y puedo? Le dice: sé limpio. Porque usted encuentra que en el caso de Ruth había un pariente más cercano que vos, que tenía el poder para redimirlo, pero no tenía la voluntad. Y cuando vos se enteró de que ese era primero que él, le dijo: no, te toca a ti. Y le dijo: listo, yo redimo la tierra. Dice: no, pero tienes que también casarte con la viuda. Y dijo: no, así no, te cedo el derecho. Y vos quiso hacerlo, bendito sea el Señor, y tenía el poder ahora para hacerlo. Lo mismo dice la Biblia del Señor Jesucristo, que tiene el poder para redimir. Dice la Biblia: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él asumió nuestra deuda cuando pagó el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario. La Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, o sea, el que tiene la riqueza, el dueño de todo,
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice la Biblia, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él hizo la purificación de nuestros pecados con su propia sangre, bendito sea el Señor, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces tiene el poder para hacerlo y tiene también la voluntad, la disposición, bendito el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice la Biblia, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La síntesis, hermano, de todas las obras que el Señor Jesucristo hizo, se resumen en una frase. Y esa frase dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Bendito sea el Señor. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre de Jesús. Entonces estuvimos perdidos, pero el Señor vino a buscarnos y a salvarnos. Y la bendición de esto, hermano, es que no haya excepción de personas. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Entonces, bendito el nombre del Señor, que nos amó, nos lavó, nos salvó, nos rescató de nuestros pecados con su sangre preciosa. Ahora, usted sabe, yo le he mencionado ahorita que hay unos agentes que son los que tienen al hombre cautivo en el poder del pecado, de la muerte, la influencia de Satanás. Bendito sea el Señor. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablamos del mediador, del que establece un pacto. Y dice la Biblia, un pacto para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es el pacto de la ley, los llamados reciban la promesa de la gloria eterna o de la herencia eterna. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, los hermanos a veces, uno ve que le tienen como un temor a las cosas espirituales cuando hablamos del diablo, de los demonios. Y entonces usted encuentra que el hermano dice: hermano, hay un endemoniado por acá, vayan y llamen al pastor. Y resulta que no conoce a ese hermano que él tiene el nombre de Jesucristo invocado en su vida, que recibió el Espíritu Santo y que él tiene autoridad para echar fuera a los demonios. Entonces miran a Satanás como un gigante, y de hecho sí tiene sus poderes y tiene su autoridad y tiene todo lo que quiera tener, pero nunca se igualará al poder que está representado o que está representando un hombre de Dios, una persona que ha sido lavada, comprada, regenerada por el Espíritu, llena del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que uno entienda eso. A mí a veces me va a buscar a medianoche y digo: no, hermano, vaya usted. Si usted es un creyente, bendito el Señor. Entonces, cuando la gente mira como si Dios estuviera persiguiendo al diablo para agarrarlo y meterlo preso y bueno, acabar con él, entonces se imaginan como si estuviera
compitiendo a la misma altura del Señor. Pero eso no es así. La palabra de Dios dice que cuando Satanás venció al primer hombre, Adán, allá en Edén, lo venció y Adán se vendió al pecado. Entonces la Biblia dice que todo el mundo a partir de ese momento quedó bajo el maligno. Pero si usted lee la Biblia, más adelante la Biblia dice que aunque el mundo está bajo el maligno, nosotros somos de Dios. No somos del maligno, somos de Dios. Y dice la Biblia que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la palabra de Dios dice que así como los hijos participamos de carne y de sangre, Él también, refiriéndose al Padre, participó de lo mismo, de carne y de sangre. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir por medio de la muerte o de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y destruir y liberar a aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De manera que el Señor no anda peleando como si fuera de Dios a diablo, sino que el Señor se vistió de carne. Bendito sea el Señor, se despojó de su divinidad en el sentido de que no hizo caso de eso. Y estando en la condición de hombre, entonces fue a la cruz del Calvario. Y como un hombre peleó con Satanás y lo venció en la cruz del Calvario. Y despojó a los principados y a las potestades. Y les quitó el arca de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y la clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades y los expuso públicamente en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor de esta manera. De manera que somos una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante. Bendito el Señor. Y le digo una cosa, mire, si usted pensara que, por ejemplo, el Señor estaba persiguiendo al diablo, ¿usted cree que si un día lo agarra, lo va a soltar? Pero la Biblia dice que el Señor va a atar a Satanás por 1000 años. Y después que lo haya atado, por 1000 años vuelve y lo suelta otra vez. Por un poco de tiempo. Y luego vuelve otra vez y lo agarra y lo manda al lago de fuego. Entonces Satanás no es tan poderoso como usted cree. Hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Hermano, que escuché un ruido por allá debajo de la cama, que me movieron la matera. Déjese de estarle teniendo miedo a eso. Usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Usted fue libertado de esos temores. En el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la ley era como una lista de cargos que había en contra de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos libertó de la maldición de la ley. Yo tenía como 6 años o 7 años de edad por ahí. Y hacía segundo de primaria. Y pusieron una pregunta, la profesora preguntó, ¿qué hizo Jesús para liberarnos del poder del pecado? Y como yo asistía ya a la escuela dominical, le puse, se hizo maldito en la cruz del Calvario para liberarnos de la maldición a nosotros. Y la profesora me puso un 1, porque según ella había respondido mal.
Pero hermano, esa es la verdad que nosotros predicamos. Él se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. El que es espíritu se vistió de carne. El que es eterno se metió en el tiempo de los hombres. Y el que es santo se hizo pecador en la cruz del Calvario para llevar nuestra culpa. Bendito sea el nombre del Señor. Y liberarnos del poder del pecado. De manera que somos libres en el nombre de Jesús. Podemos cantar libertad en su nombre santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es mi libertador, mi esperanza. Mi salvación se llama Jesucristo. Aleluya. Otra de las cosas que menciona la Biblia es que nosotros hemos sido esclavos del temor a la muerte. Y cuando digo del temor a la muerte, no es que uno quiera morirse, ni que no le tenga miedo a las enfermedades, o a la transición de abandonar este cuerpo para pasar a una nueva vida. No, eso se escribe en un momento en el que están persiguiendo a los hermanos, en que todos los discípulos, a excepción de Juan, a todos los han matado. En los tiempos en que los emperadores romanos persiguen a los cristianos como si fueran guerrillas y tienen que irse a vivir a las montañas, en cuevas por allá, construyen las famosas catacumbas y se mudan a vivir en esas casas hechas bajo tierra. Todo aquello. Pero cuando eran confrontados para que renunciaran a la fe bajo la amenaza de muerte, ellos preferían morir antes que volverse atrás. Bendito sea el Señor. Y cuando uno está convencido de que ha sido libertado de ese poder y que ha recibido como regalo la vida eterna, uno muere con una esperanza, y esa esperanza es la esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza de la salvación. Recuerdo que en una ocasión en el hospital en Cartagena fui a orar por un hermano que estaba ya partiendo, falleciendo, y mientras oraba por él, él cantaba una alabanza y así poco a poco se fue muriendo, hasta que dejó de respirar en medio de esa canción. Y cuando yo salía, en la habitación del lado me llaman unas mujeres y me dicen: pastor, venga para que ore por mi mamá, que está agonizando. Y el cuadro de esa señora era una angustia, unos ojos desorbitados, un desespero. Y yo me puse a considerar cómo es el resultado del poder de Dios, del impacto de lo que es la vida de Cristo en la vida del ser humano, que hasta en el momento de partir muere en paz, muere tranquilo, porque no le teme a la muerte, mientras que el que no tiene a Cristo, para él es un desespero, porque no sabe cuál será su fin, cuál será su destino. Pero hermano, nosotros tenemos vida en Cristo, tenemos salvación, podemos disfrutarla. Bendito sea el nombre de Jesús, nos llenamos de gozo, de alegría, al saber que somos salvos, que fuimos redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Y hay algo más, es que todo aquello que recibimos como costumbres de nuestros padres, lo que en el mundo de pronto se conoce como la cultura. Hay culturas que son buenas, pero hay culturas que son pecaminosas. He visto hombres, usted sabe que esa cultura costeña del hombre parrandero, cómo cogen a los niños de pequeñitos y los enseñan a beber, a tomar ron, como que eso es lo que los identifica como varones, como machos, como todo aquello, malas palabras, abuelos y tantas cosas. Pero dice la Biblia que fuimos rescatados
de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces fuimos rescatados de esa manera de vivir. Mire, un día llegué a visitar a una hermana como a las 2 de la tarde, una familia. Y yo encontré a la hermana que estaba en el patio, era como para un mes de julio, que eso calienta el sol como usted no tiene idea. Y estaba con un espejo así en el patio. Y cuando yo la veo con el espejo, dice, ¿usted qué hace ahí? Y dice ella, para que sepa cómo calienta de duro. Devolviéndole el reflejo al sol. Porque según la tradición, si el sol se da cuenta cómo calienta, entonces comenzaba a caer la lluvia. Hermano, el que abre los cielos para la lluvia se llama Jesucristo. ¿Y cuántas veces no ha estado usted que hay alguien en la rosa que no llueve, que se está perdiendo la yuca? ¿Ah? Que los animales se están muriendo porque no hay pasto. Y ha levantado las manos en su angustia, en su situación, y le ha dicho, Señor, tú eres mi Redentor, tú eres el que puede hacer las cosas que yo no puedo hacer. Y en tantas ocasiones hemos visto cómo Dios ha respondido, trayendo bendición. Hermano, eso es porque Él nos redimió del poder del pecado, nos redimió de las malas costumbres. Y cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos de algo que no tiene que ver con distingos de clases sociales, ni de color de la piel, ni si tiene plata o si es bonito, si es maluco, no. La Biblia dice que al final de todo, cuando estemos en la presencia del Señor, habrá un cántico en nuestros labios. Un cántico que dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tú con tu sangre nos has redimido para Dios nuestro Padre, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Allá no hay diferencia si es indígena, aruaco o campuano, o si es costeño, cachaco, colombiano, brasilero, no. La redención que el Señor nos dio es una redención, bendito sea el Señor, para toda la humanidad. Y dice la Biblia que después que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y se presentó en el cielo mismo con su propia sangre, entonces dice la Biblia que se presentó allá habiendo obtenido eterna redención. Amén. Eso quiere decir que esta redención no la acaba el tiempo. No, es para nosotros, es para nuestros hijos, es para nuestros nietos, es para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Entonces, hermanos, las Escrituras y la palabra de Dios están llenas de estos conceptos doctrinales que en esta mañana estamos viendo. La Biblia dice entonces que nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es por tus buenas obras, no es por tu tiempo que dedicas al servicio, no. Todo eso, por el contrario, es el resultado de las obras que hacemos porque somos salvos, porque hemos sido redimidos. Bendito el Señor. Entonces esas obras que hacemos, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, no dejes de engañarte de nada, ni del enemigo, ni de pronto si alguien te señala. Es más, la Biblia dice que el que ha nacido de Dios, el que ha sido regenerado,
no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. Eso dice la Biblia. Pero cuando uno comete una falta pecaminosa, porque eso sí puede suceder en la vida del creyente, entonces dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Y ese versículo no es para el inconverso. Ese versículo es para el creyente. ¿Por qué razón? Hermano, porque la sangre de una persona no fluye fuera del cuerpo. La sangre circula dentro del cuerpo. Y cuando una persona se hace una herida, estaba trabajando con un machete y se cortó, usted ve que enseguida la sangre fluye y tapona, se coagula ahí en la herida, para evitar que entren bacterias, ¿verdad? Y aparte de eso, en la sangre hay unos anticuerpos. Y cuando usted se hace una herida, enseguida los anticuerpos salen disparados como si fuera un ejército allá donde está el lugar de la herida, para combatir todos los agentes que vienen.